Buenos días a todas y a todos. La idea de esta primera charla es introducirnos en el concepto de sustentabilidad. Rápidamente, muchos de estos conceptos seguro que ustedes ya los han escuchado, ya los manejan, y darnos un puntapié hacia qué entendemos por sustentabilidad y cómo los materiales y las nuevas tecnologías modernas nos pueden conducir a ese concepto. Tomo de esto que les estoy presentando 3 conceptos importantes de cómo se definen las ciudades sostenibles. Fíjense, uso racional de los recursos naturales y tecnológicos. Nos quedamos con esa palabra. Toman en cuenta, primero, modelo propio, no copiado, modelo propio. Toman en cuenta los factores de su geografía, su población y su historia para lograr la sostenibilidad. Y otra cosa que es muy importante y de la que vienen charlando desde la apertura del Congreso, transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos nuestros espacios, tanto edilicios como urbanos. Todos estos conceptos forman parte del ODS 11, del Objetivo de Desarrollo Sustentable 11, con todo lo que involucra para construir ciudades y comunidades sostenibles. Las ciudades en sí se han vuelto grandes generadoras de impacto respecto al cambio climático. Con solo cubrir el punto 25 del planeta, somos responsables de entre el 75 y el 80 de los gases de efecto invernadero, todo esto es conocido. Nos consumimos las 3/4 partes de los recursos mundiales, el mantenimiento representa 35% de la energía, 50% de los residuos generados. Y tenemos otro proceso todavía aún más importante. Nos estamos convirtiendo en una especie urbana, principalmente en Latinoamérica. Las proyecciones al 2030, que es ya, dicen que 8 de cada 10 personas vamos a vivir en las ciudades. Esto implica una enorme presión respecto al comportamiento de las ciudades y el cambio climático. Pero además, las ciudades somos terriblemente susceptibles a los impactos del cambio climático. A la vez que somos victimarios, somos víctimas. Ustedes ven en el mapa, en este mapa se concentra un análisis de los efectos del cambio climático en las ciudades ponderados por peligrosidad. Y fíjense que las ciudades del sur global, de donde nosotros formamos parte, está específicamente susceptible a los impactos del cambio climático. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que desarrollar, a la vez que desarrollamos estrategias como comunidad internacional y como país comprometidos en el proceso de la descarbonización, también vamos a tener que desarrollar estrategias de resiliencia y de adaptación a las consecuencias del cambio climático. Fíjense que además, entre los peligros más importantes que el cambio climático trae a las ciudades, incluso los que tienen consecuencias más inmediatas, en el segundo calor se ubican las olas de calor y los eventos de días extremos de calor. ¿Qué se indica en esto? Y que además, si uno pondera en el impacto cuáles son los que inmediatamente van a traer consecuencias, vemos que justamente esos dos van a traer consecuencias inmediatas, tanto en las infraestructuras de las ciudades, nuestros sistemas energéticos, nuestros sistemas de agua, como en la calidad de vida y nuestros sistemas de salud. Y además hay una realidad. Nuestros materiales, como participan del balance energético de las ciudades, determinan la temperatura de la ciudad. Y si ustedes se fijan, además hay una consecuencia inmediata de injusticia energética. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Si ven en los mapas, todos los estudios que corroboran temperatura de la ciudad con Producto Bruto Interno notan que justamente las mayores temperaturas están correlacionadas con los menores poderes adquisitivos de la población.
Esto quiere decir que además estamos sometiendo a una injusticia energética a todos aquellos, con nuestras malas decisiones de desarrollo de las ciudades, a todos aquellos que están más desfavorecidos. Frente a esto, generalmente, no quiero apurarme porque hago lío, tendemos a pensar, bueno, la verdad que nosotros, las ciudades del sur global, pareciera que no tenemos mucha participación en el cambio climático. Está China, está Estados Unidos, Unión Europea. Sin embargo, si miramos el análisis de lo que los países venimos haciendo para modificar, descarbonizar nuestras cadenas de producción energética, vemos que nosotros en el sur hemos, desde el protocolo de Kioto, aumentado entre un 50 y un 100% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Quiere decir que desde el 1990 han sido contradictorias nuestras opciones de desarrollo en torno a la mitigación del cambio climático. Cuando vemos la responsabilidad, vemos que la energía forma una parte importante de la responsabilidad de nuestros inventarios de gases de efecto invernadero. Pero es más, nos hemos comprometido a la descarbonización comprometiendo dos aspectos fundamentales. Reemplazar nuestra matriz energética, mayor incorporación de energías renovables y aportar hasta un 8,5% de ahorro energético en nuestro consumo. ¿Cómo las ciudades, cómo los materiales pueden ayudar a eso? El sector de la producción, el sector de la construcción es un sector poderoso a nivel mundial, genera más de 3 trillones de la economía mundial, cerca del 23% se está desarrollando en los países de América Latina y es responsable, como hablamos anteriormente, de gran cantidad de los impactos que tienen que ver con el cambio climático. Pero además hay algo muy importante. El 40% de la energía que consume el sector edilicio, que es importante, se destina al acondicionamiento térmico de los espacios. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que pensar en los materiales de construcción como envolvente, como interfase entre nuestra realidad climática, geográfica, local y nuestras demandas de acondicionamiento, tanto en verano como en invierno. Y no es loco que en esa condición IPCC haya detectado que uno de los potenciales más importantes para los procesos de descarbonización estén asociados a la eficiencia de los edificios, y esa eficiencia es todavía más posible de conseguir en países como el nuestro, que son los que no corresponden a la OECD y que ustedes pueden ver en las gráficas en el verde claro. Llevado a esa situación panorámica global, vamos a ir a las emisiones de carbono de los sectores de la construcción y los edificios, donde vemos que el 37% de las emisiones están asociadas a los edificios y particularmente dentro de ese 37%, un 10% a los materiales de construcción. Fíjense que muchas de los materiales que usamos asiduamente, como la chapa galvanizada, como el concreto, como la madera, tienen fuertes emisiones de dióxido de carbono equivalente por metro cuadrado. Dentro del sector edilicio, el 11% está asociado a los materiales de construcción y el 28% a la operación de los edificios. Está también relacionada con su uso, su mantenimiento, su consumo energético. Si miramos desde los componentes de la construcción, vemos cómo es necesario poner el foco en las fundaciones, en los materiales de techo y de terraza, en las paredes externas y en las ventanas, que son los componentes principales, y cómo todos los presentes, tanto del sector privado como del sector público, tenemos que estar involucrados en la eficiencia de esos componentes que hoy por hoy tienen un impacto
importante en el comportamiento. Y finalmente, una reflexión global. Cuando uno analiza el ciclo de vida completo de los materiales de construcción, se da cuenta que el 65 al 85% del impacto de la energía contenida o consumida en ese material está asociado a su proceso de extracción y elaboración y construcción del material. Entonces, es en esos procesos, en los materiales, en el raw material que usamos, en los materiales de base que usamos, en los procesos extractivos, en los procesos de producción de esos materiales, donde es necesario poner el foco para verdaderamente impactar en el body energy, en el contenido energético de cada uno de estos materiales en torno a hacerlo sustentable. También notamos que hasta un 15% está asociado a la fase de mantenimiento y a la fase de disposición final, como bien dijeron al principio de este congreso en la presentación los recuperadores urbanos. Rápidamente, tenemos que mirar en los materiales que utilizamos para la construcción cuáles son los que tienen dióxido de carbono incorporado. Es decir, nuestra mirada tiene que ir no solo a la fase de uso del material, a cómo el material se porta en la construcción. También tiene que tener la mirada de la cantidad de recursos que ese material incorporó para llegar a dar esa prestación. Y ahí está nuestro desarrollo inteligente, nivelar. Tenemos que tener esa mirada integradora, tanto para los materiales de construcción, tanto para los materiales aislantes. Hay opciones de mayor y menor eficiencia y hay opciones de mayor y menor incorporación de dióxido de carbono. Otro aspecto superador del proceso de descarbonización, antes de seguir con esto, les quería mostrar un análisis de varias tecnologías constructivas. Fíjense que están las tecnologías constructivas tradicionales, con y sin criterios de eficiencia, tanto de ladrillos como de estructura de madera, como de estructura de concreto aislado, como de estructura de acero. Y fíjense que salvo, y en la gráfica azul miramos el impacto energético de lo que está incorporado en el material, y en la franja roja miramos cuánta energía está asociada a la construcción, a la parte operacional del edificio. Si vemos, hay alternativas en donde hasta el ladrillo, la construcción de ladrillo eficiente, la construcción del concreto aislado, la construcción del steel frame, se ponen casi en... Bueno. Si ustedes se fijan, se ponen prácticamente en condiciones energéticas contrastables. Quiere decir que todas, de alguna manera, representan buenas opciones. Ahora, ¿son todas aptas para todas las situaciones? No. Y es en eso en lo que tenemos que trabajar. Además de pensar en la descarbonización, también tenemos que pensar en el consumo de agua. Si nosotros vemos, el 36% de la población mundial, eso implica 2.500 millones de personas, están en situación de estrés hídrica. Si vemos particularmente la situación de Argentina, y ni hablar de la situación de Mendoza, eso es todavía aún más demandante. Entonces, además del criterio energético, de la energía incorporada y de la energía operacional, también vamos a tener que tomar en cuenta el criterio del uso del agua. Y en eso también tenemos distintos materiales de construcción que consumen más y menos agua. Fíjense que los agregados, el 18%,
el acero el 68%, el aluminio el 10% y todos los otros en menor cantidad. El vidrio y el concreto se presentan como las opciones más demandantes. Sobre estos productos hay que trabajar respecto de su huella hídrica, hay que mejorarla. Y esa es una mirada global de, en un proceso constructivo, cuáles son las demandas de agua en donde aparecen las pinturas y la utilización de metales como las partes más demandantes. Finalmente, la última de las partes del análisis de ciclo de vida, la disposición final. ¿Qué estamos haciendo con los residuos de demolición? En la parte inferior, un trabajo de la profesora Mercante, que es la experta en residuos de demolición, nos muestra cuál es la situación de Mendoza. ¿Qué estamos haciendo con eso? Fíjense que a nivel mundial, el 80% de la composición de esos residuos de demolición son de base pétrea. A nivel mundial, la Unión Europea tiene el balance más exitoso y ha podido reutilizar de esos residuos de demolición el 89%. Quiere decir que es posible, quiere decir que tenemos que ir hacia ese objetivo. Finalmente, algunos de los aspectos en los que tenemos que trabajar y las reducciones posibles. Fíjense que de todos los aspectos que hay para mejorar y todas las reducciones, algunas que van desde el 14 al 33%, otras que nos permitirían una reducción en el consumo del 3%, solamente trabajar sobre el vidriado, sobre los vidrios, nos ocasiona un 10% de costo. Todas las otras opciones es nada más conocimiento, elección del material y la tecnología adecuada. Y ahora algo que me toca el corazón porque yo trabajo en estas cosas. La temperatura urbana y los materiales. Dijimos dos cosas. Los materiales de nuestros edificios, que hoy por hoy la apuesta por edificios sustentables va más allá de la conservación térmica, va más allá de la aislación, va más allá de la inercia térmica. Se pide que ese edificio tenga un contacto amigable con el exterior, que ayude al entorno urbano a ser refugio. No podemos pensar en una certificación energética que solo tome el funcionamiento del edificio aislado. La suma de nuestros edificios condiciona nuestro entorno exterior y nuestro entorno exterior condiciona el consumo energético de nuestros edificios. Estamos en un círculo que puede ser virtuoso o vicioso. Entonces, más allá de que nuestra etiqueta de eficiencia energética mide cómo está compuesto nuestro edificio y las prestaciones energéticas de ese edificio, también tiene que mirar cómo ese edificio se comporta con el entorno, porque la curva de la derecha muestra que el consumo energético del edificio está estrictamente relacionado con la temperatura exterior. En eso, en el instituto hemos desarrollado varias alternativas de refrescamiento. Entre las, si ustedes ven cómo se distribuye el espacio abierto, van a ver que el 40% son pavimentos, el 26% son vegetación, el 22% son techos. Obviamente, ¿cuáles serán las estrategias de eficiencia? Trabajar en pavimentos que acumulen menos calor, mejorar las estrategias de vegetación, inclusive pensar ya en el desarrollo e implementación de tecnologías de vegetación. Los espacios consolidados tienen pocos vacíos urbanos en donde plantear plazas y parques, y ahí aparece la alternativa de los techos y las paredes verdes. A ese desarrollo le falta tecnología, le falta modularidad, y ahí hay un gran nicho para la tecnología local. Trabajar en las propiedades ópticas, la reflectancia y la emitancia
de nuestros techos y de nuestras paredes para que absorban y reflejen menos calor. Y trabajar también en pensar en la forma de las ciudades. Una cosa importante, yo no tengo tanto tiempo, pero esto va a quedar a disponibilidad de ustedes, con estrategias. La temperatura urbana disminuye en Mendoza, nosotros lo tenemos probado y simulado, hasta 5 grados la temperatura máxima, hasta 1,5 la temperatura inferior. Estamos hablando de temperatura exterior. Esa es posible, cambia el confort de los espacios, hace las ciudades más habitables. Pensar también en fachadas que puedan aprovechar los recursos naturales, que puedan aprovechar el sol, que nos sirvan de control solar y que a la vez que nos sirven de control solar puedan suministrar la energía. Una de las cosas que no dije es que en esa fase de producción está considerado esa energía que incorpora el material trabajando con el mix energético argentino. Si nosotros pusiéramos mayor cantidad de renovables en el mix energético argentino, esa incorporación de energía en el material variaría radicalmente. Es decir, que también en los procesos que utilizamos para la fabricación, la inclusión de procesos de aprovechamiento de energías y recursos renovables bajaría la huella y el impacto tanto de carbono como de agua de nuestros materiales. Finalmente, mostrarles rápidamente, si se puede, que la elección, no sé por qué voy para atrás y voy para adelante. Fíjense, esto es un trabajo de tesis de la doctora Noelia Alchapar en el instituto, en donde con materiales de Mendoza, de los tradicionales, la elección de un material a otro puede hacer que la temperatura superficial de ese material sea 32 grados diferente. Eso implica enormes impactos en el balance energético de las personas que habitan ese espacio. Entre las tejas 22 grados y así con las pinturas, con los revestimientos. Fíjense, 41 grados la selección del revestimiento, 39 grados la selección del color y el tipo de pintura. No solamente tiene el color, si leen nuestros trabajos que están ahí citados se van a dar cuenta que hay que trabajar en las texturas. Hay posibilidades de trabajar con colores oscuros, trabajando en la textura, trabajando en la composición, con buenos resultados a la eficiencia energética. Hace falta desarrollo tecnológico. Una cosa que podemos descubrir es que estas propiedades varían en el tiempo y que para algunos tipos de materiales esa variación tiene una consecuencia más pesada que para otros. Por ejemplo, las pinturas tienen mejor envejecimiento que los materiales de revestimiento. En números grandes, ¿qué podemos conseguir? Reducir las cargas de enfriamiento entre el 18 y el 93%, la demanda de energía eléctrica entre 11 y 27%, disminuir las horas de disconfort. Esto para la habitabilidad social, los intercambios económicos de la ciudad es fundamental. Disminuir la temperatura de los espacios urbanos entre 1,2 y 3,4 grados. Bueno, y además, la otra vez, y siempre me lo preguntan, cuando enfriamos la ciudad, ¿cuál es el costo respecto del invierno? Si ustedes ven nuestros pronósticos, nuestros problemas están orientados hacia el verano. Y siempre, fíjense que aún en estudios de todo el mundo, los costos de refrigerar la ciudad incrementan entre 0,2 y 17 kilovatios hora por metro cuadrado, mientras que la reducción de la carga de enfriamiento reduce entre 9 y 48 kilovatios hora por metro cuadrado. Eso claramente pone en evidencia que necesitamos refrescar, y esto está sin las predicciones de cambio climático que todavía van a rigurizar estas situaciones. Nada más decirles y mostrarles que la tecnología no es sola. La tecnología funciona mejor o peor, es más apropiada para distintos contextos y puede alcanzar distintos performances en distintos contextos. Hemos combinado materiales con distintos niveles de forestación, con distintos anchos de canal vial, con distintas alturas edilicias, y hemos comprobado
disminuciones de temperatura diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una única solución, que esto tiene que ser probado y diseñado para el sector y para la solución a la que nosotros estamos queriendo dar respuesta. Y que además, si cruza, fíjense, lo hemos probado en Mendoza para distintas tramas y distintas condiciones y hemos obtenido entre 21 y 37% de potencial de ahorro de energía. Entonces, trabajar sobre estos sistemas, conocer su funcionamiento, nos permitiría cumplir y sobradamente los objetivos que el Gobierno Nacional se ha propuesto. Nada más que hay que hacerlo de forma masiva. Finalmente, ya para ir cerrando, esta piel que nos vincula con el exterior también nos vincula con el interior. Tenemos un clima de grandes amplitudes térmicas, pero a medida que nos vamos consolidando, esas amplitudes térmicas disminuyen. Entonces, la pregunta es, ¿necesitamos un material que tenga inercia térmica? ¿Necesitamos un material que sea aislante? ¿Necesitamos un material que tenga protección solar? Lo primero que debemos saber, y nos volvemos a la primera diapositiva, respuesta local, uso racional de los recursos propios, cambiar radicalmente la manera de pensar. Nuestra respuesta tiene que ser en el diseño adecuado al sitio de implantación, a los recursos que tenemos. No va a ser lo mismo un edificio construido en un barrio privado de las afueras de la ciudad que un edificio construido en el centro del área metropolitana. No va a tener ni las mismas necesidades ni va a dar las mismas respuestas y pueden ser construidos con tecnologías totalmente diferentes. Y además se pueden acoplar las nuevas tecnologías que en general no disponen de masa térmica porque son livianas, se pueden acoplar con sistemas de cambio de fase, se pueden acoplar con masa térmica en otras partes de las estructuras. Esto es posible para dar respuesta a aquellos lugares o aquellas situaciones, principalmente el verano en Mendoza, en donde la conservación de la energía se vuelve contradictoria. En invierno suelen dar muy buena respuesta. Entonces, ¿qué necesitamos para avanzar? Que la gente, que nuestros estudiantes, que nuestros profesionales sepan diseñar arquitectónicamente maximizando el uso de los recursos disponibles. Caracterizar con certeza no tenemos, y eso es una deuda de la academia y del sector científico, pero sí tenemos la capacidad. Las propiedades térmicas, las propiedades ópticas, las propiedades hidrotérmicas de los materiales para saber efectivamente cómo esos materiales se portan en el balance térmico. Dar respuesta. No hay una respuesta. La inercia térmica no es la única respuesta, la aislación no es la única respuesta y la protección solar no es la única respuesta. Tenemos que conocer que estos fenómenos no son lineales, no suman. Yo no ahorro 10 con una ventana, 20 con una pared, entonces ahorro 30. Estos fenómenos se combinan, hay que estudiarlos combinados. Entonces tenemos que conocer y reconocer los fenómenos que no tienen comportamiento lineal. Y ya voy cerrando. Mostrarles que también saber cómo usar estos recursos. Algo que yo me gusta mostrarles a los alumnos es cómo combinamos la tecnología. Fíjense, si pongo 3 centímetros de aislamiento y 20% de hormigón del lado exterior, el aislamiento, hago una reducción de la onda térmica del 0.05. Es decir, reduzco casi el 95% de la energía. Si uso esa tecnología igual, pero al revés, hago solamente una reducción de la mitad de la onda térmica, solamente por cómo decido intercalar las tecnologías. Lo mismo con las propiedades del calor específico, de la conductividad térmica. Es necesario que analicemos estas cosas y las estudiemos. Finalmente, y para cerrar un par de minutos más,
las tecnologías están maduras. Yo que represento al sector académico y científico, sé que contamos con el conocimiento necesario para hacer nuestros desarrollos tecnológicos, pero además entra un concepto: tecnologías apropiadas y apropiables. ¿Cuál es la manera en la que nos apropiamos de una tecnología? Cuando la conocemos, cuando conocemos sus características. Tiene que ser muy importante los procesos de certificación, tanto de materiales como de viviendas. Eso es una interfase con el usuario muy importante. La educación respecto del uso. Y después hay muchas cosas de las que no hablé. Ojo que yo desde el lado de la sustentabilidad tengo mi fuerza, pero la sostenibilidad tiene una base económica y tiene una base social. La tecnología apropiada, básicamente, es la que da respuesta integral a los problemas específicos que originaron el problema que quiero disminuir y que contribuye a disminuir otros problemas del contexto, no a incrementarlos, y que mejora la realidad global. En ese contexto, ¿cuáles son las características de una tecnología apropiada? Respetuosa de la cultura donde se inserta. Debe permitir adaptaciones locales, y esto también lo reflexiono respecto a nuestros sistemas de certificación. Hemos hecho análisis de los sistemas de certificación y hemos visto que tomar sistemas de certificación del extranjero perjudica y seriamente nuestra industria local, y tenemos que ser responsables de eso. Debe ser de mano de obra intensiva, generadora de empleo. Debe implementar materiales regionales. Debe favorecer el desarrollo de las economías regionales. No debe generar dependencia en sí misma y no debe prescindir de las tecnologías locales. Bueno, les agradezco muchísima esta escucha de ustedes. Hay un montón de temas que no hemos tratado. La ciudad sostenible tiene muchas fases. No sé en qué fase de ese tránsito nosotros estamos trabajando. En qué fases, pero sí lo que tengo muy claro es el rol que la forma, la materialidad y el diseño de la ciudad, con todas sus infraestructuras, ofrecen en el consumo de energía, las emisiones, el confort, la salud y la calidad de vida de los habitantes. Y también tengo muy claro que nosotros tenemos la capacidad de llevar estas cosas adelante y dar nuestras respuestas locales. Así que auguro que esta sea una jornada de trabajo fructífera, colaborativa y muy productiva para ir en el camino de la sostenibilidad de nuestras ciudades. Muchas gracias y disculpen.